Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ya hice 2 introducciones en la semana que pasamos para animar a las personas y espero que hay algunos que lo han solicitado, están siguiendo también por las transmisiones, siguiendo el estudio. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar tratando de avanzar hoy día en el capítulo 2 y 3. Gran parte de lo que vamos a estar avanzando, para que entiendan más o menos el modelo, no es un modelo muy similar o muy cercano a lo que estuvimos haciendo con Hechos, donde yo iba leyendo un pasaje y vamos desglosando, porque si vamos haciendo eso con el libro de Apocalipsis vamos a estar un par de años aquí. Entonces sí vamos a estar hablando de un bosquejo más general del libro, donde vamos a ir aprendiendo, y obviamente yo voy a ir comentándoles a ustedes muchas de las cosas que leemos, y si no está en su hoja usted tiene que hacer anotaciones, porque aquí la mejor forma de aprender es que usted, algo que le llama la atención, lo anote. Y esa es la manera que tenemos. Hay otras personas que también toman notas aparte de todo lo que están recibiendo, así que espero que pueda aprender y crecer mucho con este libro. Dice así la palabra del Señor en esta tarde: y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y ya que no puedes soportar a los malos, ya has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que eso lo vamos a estar mencionando. ¿Cuál fue la queja? En gran parte de la queja a las 7 iglesias, gran parte de siempre esa queja tenía que ver mucho con la doctrina. Pero a la iglesia, la primera iglesia, que si hablamos de que simboliza la primera iglesia de los apóstoles, no hay queja de doctrina, sino hay queja de amor. Porque eran tan buenos doctrinalmente la primera iglesia que le dice: han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, ¿cómo era la doctrina de la iglesia de Éfeso con el que decía: no, yo soy apóstol? Sabían tanto de la Biblia que corregían inmediatamente cualquier situación que había. Entonces el problema no era doctrina, el problema era acciones de amor que ellos estaban teniendo. Y eso fue lo que caracterizó una influencia de la iglesia, una de las iglesias que llegó a ser una iglesia potente, la más potente. Creo que es la iglesia donde obviamente estaba el puerto. Ya en Éfeso estaba el puerto donde pasaba justamente todo el comercio por ahí. Era un lugar muy influyente, y creo que por eso parte con esta iglesia, esta iglesia que a propósito son de las iglesias, estas iglesias, muchas de ellas que vamos a mencionar fueron establecidas por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esa fue una muy buena pregunta que me hizo Sergio el día domingo en la noche, o el domingo me hiciste una pregunta. ¿La podrías repetir para que la gente la escuche? ¿Te acuerdas de la pregunta o no te acuerdas de la pregunta? De los candeleros. A la menorá. ¿Ha visto usted muchas veces esa lámpara con 7 puntas? ¿Ya? Que es muy tradicional del pueblo judío, pero no se olvide que esa lámpara estaba... ¿Dónde estaba esa lámpara? En el tabernáculo, ¿ya? Y no se olviden que todo lo que está en el tabernáculo tiene que ver mucho con simbolismo, ¿ya? Y tiene mucho simbolismo. Por ejemplo, representa al Espíritu Santo, ¿ya? Representa a las 7 iglesias, porque ¿cuántas puntas tiene el candelabro? 7. ¿Y cuántas iglesias tiene? 7. Pero tiene una particularidad que yo ese día le explicaba ahí a Sergio con otras personas que estábamos. Yo le dije: la peculiaridad de la lámpara es que es una lámpara conectada
completa internamente. No es que sea un candelabro donde usted pone 7 velas, no, sino esa es una lámpara vacía por el centro y conectada a cada punta. Entonces cuando usted prende una punta, va a prender la otra, va a prender la otra, todas ocupan la misma aceite. Entonces simbolizando, como dice, la presencia del Espíritu Santo en uno solo, no interesa en cada lugar que esté, representa. Pero también una de las más significativas representaciones que a mí me gusta es la de Juan el Bautista. ¿Por qué representa Juan el Bautista a la lámpara? ¿Alguien sabe? ¿O se recuerda? No. Tiene que ver con el tabernáculo. ¿Cierto que usted entraba al patio del tabernáculo? Después entraba al lugar santo. Antes de entrar al lugar santísimo, usted tenía que lavarse. Y justo en la entrada estaba la lámpara, delante de la cortina. Y cruzando la lámpara estaba la cortina donde usted encontraba el arca del pacto, donde en su interior tenía las tablas de la ley, maná y la vara de Aarón. Todo tiene que ver con simbolismo de Jesucristo. Ya una vara que estaba muerta, pero reverdeció, Jesucristo murió, resucitó. El maná, yo soy el maná caído del cielo, yo soy el pan del cielo. Y las tablas, yo soy la verdad, Juan 1:1. ¿Ya? Todo representa a Jesucristo. Pero antes de entrar, para poder entrar, había que encender la lámpara. ¿Y qué le dijeron a Juan Bautista? Tú eres la antorcha del desierto. Antes de poder conocer a Jesucristo tuvieron que haber encendido la lámpara o haber estado atento a la lámpara. ¿Y quién fue el que allanó el camino para la venida del Mesías? Ahí está el simbolismo de Juan el Bautista con la lámpara. Ya. Por si acaso esas cosas son interesantes cuando leemos estos textos porque nos da mucho más sentido. Así que dice así, versículo 6, pero tienes esto que aborreces a las obras de los Nicolaitas, los cuales también aborrezco. El que tiene oído oiga al que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y por si acaso hay una pequeña notita que al que venciere no se está refiriendo a que usted tiene que hacer obras para ser salvo, sino se está refiriendo a los vencedores. Está hablando a gente salva, creyentes. No está hablando del periodo de la tribulación ni nada por el estilo, así que no tiene nada que ver con que los que vencieren, como dice Mateo capítulo 24, no está en conexión con ese texto. Simplemente se está refiriendo a los santos, a los que eran salvos. Porque ¿quién podía oír? Ahí les dijo, el que tiene oído, oiga. ¿Y todos pueden oír al Señor? No, solo los creyentes pueden entender sus palabras. Por eso es un texto exclusivamente para creyentes, no para inconversos. ¿Ya? Apocalipsis es un libro que era poner a Jesucristo como centro, pero era un libro de ánimo para el mundo creyente que estaba siendo martirizado. No era para el mundo inconverso. Así que eso es para que entiendan un poquito el contexto de este libro. Versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y es interesante, eran ricos pero eran pobres. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino... Y eso es interesante cuando les dice sinagoga de Satanás. ¿Por qué tiene que ver con sinagoga de Satanás? Lo vamos a ver, tranquilo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y es maravillosa la historia. Hay 10 persecuciones sobre el pueblo cristiano en ese periodo, ya, con fecha y con emperadores, con nombres. Eso es lo maravilloso de la historia, cómo la Biblia nos demuestra ciencia.
Dice versículo 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde, ¿qué dice? Donde mora Satanás, y eso que tiene que ver ahí en el versículo 13, donde dice, está el trono de Satanás. Acuérdense que Curios, que era un nombre dado al Señor, como es el Todopoderoso, Rey de Reyes, fue el mismo título que estaban obligados todas las personas en el Imperio Romano de decir que el César era Dios, y era una ley, y esa ley se tenía que establecer, y es por eso que está haciendo referencia a la iglesia de Pérgamo, que era donde más se aplicaba esa ley, donde por eso habla del trono de Satanás, que tiene que ver con el que usurpaba el trono de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Para eso hay que leer el Antiguo Testamento para saber quién era Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por si usted no recuerda, ¿qué se prohibió en Hechos capítulo 15? Animal ahogado, sangre y fornicación. ¿Y qué pasa con estas tres cosas? Que eran la forma como se adoraban a Balaam en especial. Son doctrinas demoníacas. Y era la forma como querían ingresar esto al mundo cristiano. Y ahí los apóstoles dijeron, no le pueden decir a los cristianos que en el culto cristiano se meta la fornicación. Tampoco deben estar haciendo ni ofreciendo sangre en sacrificio, hablando del pueblo cristiano, ya, pero como lo hacía la doctrina de Balaam, y tampoco estar sacrificando un animal ahogándolo, porque había que cortarle el cuello. Y una forma de burla era ahogando un animal, porque el pueblo de Israel sí sacrificaba aves, palominos, pero había que degollar, no estirar. Pero yo sé que algunos en nuestra era cristiana, un par de años atrás, nos dijeron, no puedes comerte una gallina que le haya tirado el cuello porque a Dios no le gusta. ¿Escuchó eso alguna vez la gente cristiana diciendo eso? No puedes comer prieta. ¿Escuchó eso? Pero y ahí nomás se quedan. Y en fornicación no decían nada. No, porque se saca fuera de contexto. Muchas veces lo que está en la escritura, la doctrina. Vamos a la hojita para no avanzar tanto y estemos ahí, ¿ya? Hay cosas sí que son realmente, las estuvimos hablando acerca de estas congregaciones que fueron históricas. Son 7 congregaciones que estuvieron en aquellos tiempos, ¿ya? Y cada una de ellas, y que la mayoría la estableció Pablo. Y las cartas, no se olviden que fueron medios de comunicación habitual durante el primer y el segundo siglo. Por eso escribe esta carta y mándasela a los pastores que están en las iglesias. Pero un aspecto a mencionar como nota, tome nota ahí a un ladito, siempre dijo así a cada una de las cartas, conozco tus obras. A todos les dijo, conozco tus obras. ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Dios conoce todo. Pero otro aspecto interesante, que a uno decía, yo conozco tus obras, pero también a todas les hizo una advertencia. No hay ninguna iglesia que diga, esta es la iglesia modelo. No, hay iglesias buenas mencionadas, pero ninguna un modelo, porque es una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, y en forma de, por si acaso, advertencia. Pero en esta historia, en el capítulo 3 y capítulo 2 y capítulo 3, tienen que ver con las cosas que se ven. Tiene que ver con las cosas que estaba viviendo en aquel tiempo, por eso está escribiendo cartas directamente a las iglesias. Y las 3 formas que vamos a ver, las 7 iglesias, ya, porque no se olviden que 7 es completo o terminado. Así que número 1, cuando veamos a las iglesias, hay que verlas actualmente. Hay que ver las iglesias actuales, como que realmente estaban esas iglesias. ¿Ya? Aquí no es una metáfora en el primer punto, están esas iglesias. ¿Ya?
Y estas iglesias, por si acaso, estas diferentes iglesias existían en la parte de Asia Menor, en el occidente. Así que cuando usted lee la Biblia y lee esta iglesia, tiene que en su mente decir, sí, fueron dirigidas a iglesias que existían. Punto. Pero también, número 2, que estas iglesias son representativas. Estas 7 iglesias representan todas las iglesias, escogidas por ciertas características típicas de la iglesia. No sé si quedaron hojas, pero yo no sé dónde, si ustedes qué espacio tienen y qué no espacio tienen. Eso es lo que me gustaría saber. De la 1 actual, ¿tienen eso, no? Que yo no sé qué es lo que ustedes tienen y que yo no tengo. Una rayita, tiene 1 y una rayita. Ya, ponga ahí, 1 actual. Tiene que mirar la iglesia y en el número 1 ponga actual. Eran 7 iglesias diferentes que existían a la parte occidental de Asia Menor. ¿Ahí sí? Número. Hermano, voy a aclarar algo. Yo voy a avanzar si no puedo estar... yo avanzo. Si es general, yo voy a parar. Después pueden pedir el completo que lo tiene mi esposa y rellenar por si acaso, porque si no vamos a terminar a las 12 de la noche. ¿A qué hora se quieren ir? Porque les digo, yo no sé qué es lo que tienen ustedes versus lo que yo tengo. Entonces cuando me dicen, en la rayita de arriba, es que yo no veo rayita acá en mi apunte. Yo no lo veo. Pero voy a hacer una leída completita de lo que yo tengo y usted me va siguiendo, ¿ya? En el bosquejo de Apocalipsis, hoy son las cosas que se ven. Las 3 formas de ver a
Dice, como una descripción del Señor del estado de las de 7 iglesias del creyente que existían entonces, ¿ya? Y esto tiene que ver con un concepto que lo mencioné la semana pasada, que tiene que ver con los preteristas, ¿ya? Son miradas justamente del estado de las 7 iglesias de creyentes y entonces ellos tienen una mirada preterista, como un adelanto profético de la era cristiana que comenzó entonces y concluiría con la venida del Señor. Estos los que creen en los historicistas. Ya, esto lo mencioné la semana pasada, que tienen que ver cómo algunos leen Apocalipsis. Algunos lo leen como preteristas, otros lo leen como que es un libro de historia. Y número 3, una revelación de las características morales de la iglesia que se encuentran siempre a lo largo de la era, que son los idealistas. A mi manera, los 3 son uno. Son todos una mirada igual. Yo puedo mirar la iglesia de Éfeso y existió. Puedo mirar la iglesia de Éfeso, ya, como un adelanto profético de lo que iba a suceder con los apóstoles. Pero también puedo mirar que es una era de una iglesia en un periodo. Por eso las miradas para nosotros son iguales. El patrón, las cartas siguen un patrón de 7 partes, ¿ya? Todas las cartas siguen en un orden. ¿Se acuerda que les dije yo que era el libro más fácil de leer y de entender? Sí, siempre y cuando tenía que tener una condición, que usted supiera del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace fácil Apocalipsis. Lo que lo hace difícil es cuando usted no sabe del Antiguo Testamento. A nivel de orden, es el único libro que está escrito en orden cronológico. Entonces, cuando usted ve las cartas, todas están igual. Por ejemplo, aquí habla de las 7 partes. Toda carta, letra A, parte con un saludo. Todas parten con un saludo. Escribe al ángel de la iglesia. Letra A, un saludo. Letra B, una referencia a la autodesignación de Cristo por si acaso. Por eso dice, y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso, al ángel de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué está diciendo? Una autodesignación. ¿Quién es el único que tiene el control de todo? Cristo, porque se presenta a Cristo. Y obviamente porque tiene una aplicación a la carta a la iglesia. Letra C, un elogio. Todas tienen un elogio, excepto los casos de la Odisea y Pérgamo. Yo conozco tus obras. Letra D, una reprimenda. Una reprimenda. Así que letra A, un saludo. Letra B, una referencia. Letra C, un elogio. Letra D, una reprimenda, excepto en los casos de Mirna y Filadelfia. Letra E, una invitación a arrepentirse o una advertencia, una invitación a arrepentirse. Letra F, un llamado. En todas las cartas está este orden, un llamado a oír la frase, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Y todas las cartas terminan con una promesa. Al que venciere. ¿Ok? Así que encontramos las referencias del autor a cada iglesia. Por eso le dice a Éfeso, el que tiene, ¿qué cosa? Las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Capítulo 2, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Pregunta. No traje premio, pero pregunta.
al pastor directamente. Cuando dice, porque era una carta personal, escribe al ángel que está en la iglesia. Se está refiriendo al mensajero, que es el pastor. Es una carta dirigida al pastor, no al ángel, como el Señor, sino son cartas dirigidas al pastor porque tiene que ver con la iglesia. Y obviamente, ¿quién instituyó a los pastores? El Señor. Y cuando el Señor trata, porque eso es lo que hay que a veces entender, que la gente se olvida. Lo hemos conversado por ahí con algunas personas. Por eso Dios instituyó a ciertos líderes para conducir a la iglesia. Y en especial constituyó con los 4 oficios. Algunos creen que hay un poquito, hay 5 por ahí, yo para mí son 4, donde dice instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ya en Efesios 4, ¿cierto? Entonces, esta institución, ¿para qué lo que era? A los que están en clase, era para alimentar a la iglesia y guiarla. Y en la forma como Dios ha trabajado siempre con la iglesia, es que la palabra es de Dios, el evangelio es de Dios, pero capacita, comillas, a alguien, a un pastor, para que ese pastor se encargue de administrar la iglesia. Por eso, y déjenme decirle, sin que sea autorreferente, porque soy el pastor, pero mucha gente yo he escuchado decir, no, yo no voy a la iglesia, yo me alimento solo en mi casa. Eso no es bíblico, eso es demoníaco. Se lo digo al tiro. ¿Por qué es demoníaco? Porque todo lo que esté fuera de lo que Dios estableció es anti-Dios. Porque algunos dicen, pero pastor, ¿usted también es mortal igual que yo? Sí, totalmente soy mortal. Y a lo mejor soy más pecador que tú. Pero no sé por qué, y pregúntenle al Señor por qué me llamó a mí y no te llamo a ti. Algo tiene que haber. Quizás carácter, personalidad, fortaleza, dureza, memoria, no tengo idea. Y esa es la manera. Y estas cartas fueron escritas a ese ángel porque él era el responsable. Porque si no, manda una carta general. Aunque toda carta, hermano Wilson, en los tiempos antiguos, toda carta que era dirigida al pastor, ¿qué hacían? Hacían copias de esa carta. Muchas copias, para que usted entienda por qué tenemos el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo el que hizo el pastor de Éfeso? Escribió, hizo copias. Los escribas de la iglesia de Cristo copiaron y las mandaron a todas las iglesias. Pero era una carta dirigida ¿a quién? A Éfeso, al pastor de Éfeso. Pero aunque era copiada y repartida por todas las iglesias. Es por eso que tenemos la Biblia en nuestras manos. Porque cada vez que Pablo escribió una carta, se copiaba inmediatamente. Dicen algunos teólogos que, por ejemplo, la carta de Corintios, solo la carta de Corintios, en el primer envío, o sea, no después, en el primer envío, ya iban 10 copias. Pablo escribió la carta, e inmediatamente copiaron 10 copias. En el mismo acto. Llegan a Corintios, entregan la oficial y entregan las 10 copias. A ese nivel es porque tenemos el Evangelio y podríamos reconstruir la Biblia completa con anotaciones de lo que existe. Ya, y eso es maravilloso. Me voy a decir algo más. Tal cual. Sí, bueno, el Espíritu Santo siempre está, por eso acuérdense que el aceite era toda la lámpara, o sea, estaba en toda, a pesar de que, por eso le digo, porque estemos congregados en su nombre y aparte del cuerpo no estén haciendo las cosas bien, ¿el Espíritu Santo no está? Está porque somos un cuerpo.
pero no quiere decir que eso van a haber consecuencias en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo ha estado en toda la era de la iglesia. Porque cuando uno leemos la historia de Apocalipsis, leemos la iglesia, se da cuenta de que Dios dice, Éfeso, despachada. Esmirna, despachada. No, todas son, has probado lo que dicen ser, pero tengo una cosa contra ti, cambia, o si no te voy a quitar de tu lugar. Cuando hay pecado en la iglesia, Dios anima, porque Dios no juzga ni condena. No condenemos a la gente, perdonemos a la gente, pero animemos a que reine Cristo en nuestros corazones y en la unidad, porque eso es lo que es un cuerpo, y avancemos. ¿Por qué sacamos con pegarnos hacia atrás, quedarnos pegados en el error? Eso es lo que Dios le está diciendo, y por eso que vemos que Pablo, que diga el escritor Juan, le está diciendo a la iglesia, a todas le está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus defectos, también tus virtudes, pero ojo, se están equivocando en esto, y el Señor va a quitar el candelero. Así que eso es lo que está haciendo en esa era actual, por ese caso. Gracias por la pregunta, hermano Wilson. ¿Dónde me quedé? Candelero de oro 2.1, ¿cierto? Pero para que ustedes sepan, mencionados aquí el candelero de oro, ¿ya? Por si acaso, porque eran candeleros que sí existieron, ¿ya? Y que daban por si acaso luz a partir del aceite que llevaban en sí, ¿ya? Y cada candelero representa una iglesia y su luz representa la verdad y vida que irradiaba cada una de esas comunidades, ¿ya? Por eso el número 7 representa estado completo. ¿Ya? Esmirna. Estas son las palabras de aquel que es el primero y el último, que murió y volvió a la vida. Dice así, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada cosa la vamos a ir analizando después, y nos vamos a estar devolviendo, así que no se preocupe si hay algo que no se menciona, porque en cada vez vamos a ir dando un pequeño datito. Por ejemplo, encontramos también en Pérgamos. Estas son las palabras de aquel que tiene, ¿qué tiene? La espada aguda de 2 filos. ¿Se da cuenta que cada una tiene una característica? Y esas características tienen que ver con periodos de la iglesia actual, periodos de la iglesia a lo largo de los años, en los periodos. También está la iglesia de Tiatira. Estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido. Dice así en el versículo 18 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Se ha dado cuenta que todas las referencias cuando parten, a quién se están refiriendo? A Jesucristo. Y se ha dado cuenta que por ahí hay un libro donde se menciona el que tiene llamas de fuego y los pies como el bronce. ¿Se acuerda el libro? Daniel. Ya. Por eso la respuesta va a hablar sola, la Biblia va a hablar sola. Sardis. Estas son las palabras de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La semana pasada vimos uno por uno de los 7 espíritus que en cierta manera representan solamente a la presencia del Espíritu Santo, que es inteligente, ¿se acuerda? Que es todopoderoso, que es sabio, eso lo vimos la semana pasada, pero está en su hoja, ya por si acaso. A los que pidieron hojita, eso de las 7 espíritus ya está en su hoja que le entregaron. La semana anterior, sí está ahí ya.
Filadelfia. Estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, ¿quién tiene la llave? Cristo. ¿Y qué dice para usted el que nadie puede cerrar y ¿alguien más puede cerrar o abrir? ¿No? ¿Y por qué cuando dicen que Pedro tiene la llave y él puede abrir y cerrar, lo que desates en el cielo será desatado y lo que desates en la tierra será desatado? Eso es lo que yo le mencionaba la semana pasada, donde se hace una muy mala aplicación y quieren poner, lamentablemente, a Pedro lo quieren poner en una posición que nunca han tenido. Por eso lleva el título de sumo pontífice, que es un título que yo le digo debería ser es solamente de Dios, del Señor, pero se lo dieron a un hombre, es una locura. Y dice supuestamente que él es sucesor, el que hoy tenemos es sucesor directo de Pedro. Y es por eso que todas las iglesias deberían sujetarse ¿a quién? Al sucesor, Y cuando ellos dicen, yo he hablado con algunos de ellos, cuando dicen, no, es que nosotros somos aquí, somos acá, somos allá, yo hago una pregunta al tiro teológica a ellos. ¿Y las iglesias de Asia se sujetaron a ustedes? Es que, y a ese, es que Jerusalén se sujetó al Papa. ¿Sí o no? No. ¿Antioquía se sujetó? No. Y es por eso que para las personas que han escuchado esta frase, los católicos ortodoxos, ¿ha escuchado eso o no? Oye, todos ellos, y si usted me pregunta a mí por si acaso, que también hay errores doctrinales dentro de la interpretación que ellos dan, pero si hablamos de historia, ellos tienen más historia que los mismos romanos. Porque ¿de dónde salieron los ortodoxos? ¿Sabe usted cuál es el origen de la iglesia ortodoxa? No. Jerusalén. Es el origen. Jerusalén. Por eso, y ustedes van a decir, para ellos, ¿quién es su patriarca? Para la iglesia ortodoxa católica, no meta judío aquí, no, para la iglesia ortodoxa. ¿Quién era el que la llevaba? Muy bien, Jacobo o Santiago. ¿Quién fue el que lideró la conversación en Hechos 15, en el libro de Hechos? ¿Y quién fue el que hizo callar a Pedro y a todo el resto y les dijo que pararan el deseo ya, paren el escándalo, vamos a hacer esto? ¿Y por qué no se paró Pedro? Y me encanta lo que dice, estoy parafraseando así, pero me encanta lo que dice Jacobo cuando dice, ya, tú y tú, vayan ustedes y los voy a mandar para que hagan esto. Adivinen a quién mandó. ¿Quién? A Pedro. Pero él la llevaba, po. ¿Ha visto usted mandando al jefe? Y ahí cuando no hay respuesta, porque es más antigua, la iglesia más antigua dentro de las religiones con denominación es la iglesia ortodoxa, por si acaso. Ya. Ellos no creen en diferentes cosas. Así que la recompensa, ¿dónde me quedé? ¿En qué número? 6. Filadelfia, el que nadie puede cerrar y lo que cierra nadie puede abrir. Número 7, la Odisea, estas son palabras del amén, el testigo fiel, el verdadero y el soberano de la creación de Dios. Por eso se menciona ahí a las recompensas para aquellos que venzan, involucran una parte, por si acaso que involucran una parte de Cristo mismo. Las promesas que dio la Escritura, por ejemplo, comerán del libro de la vida regado por el río de la vida cuya fuente es Cristo. Todo simbólico. ¿Qué es lo que es la fuente? ¿O qué es lo que es el río?
que riega todo? Bien, lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, que es la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros creíamos que había un río que salía en el cielo? No, es que en el cielo hay un río de cristal. ¿Ha escuchado eso? Pero si un río es la palabra de Dios moviéndose entre medio de los creyentes. Pero, mi hermano, déjeme decirle algo. No se desilusione cuando digo estas cosas, sino que también usted diga, amén. ¿Por qué? Porque a usted se le reveló el libro de Apocalipsis conforme a lo que usted sabía. Y para usted, dijo Juan, es necesario que usted entienda que en el cielo hay un río que sale del trono de Dios. Y usted aceptó eso y lo creyó por fe. ¿Le digo algo? Amén. Porque eso era lo único que estábamos capacitados en nuestra mente para pensar y creer hasta ese día. Pero a medida que usted va creciendo, va leyendo otros libros, va encontrando otros versículos, ya usted dice, a lo mejor puede que no sea un río, o puede que sea un río. Y ya se movió un poquito. Hasta que después, con más conocimiento, usted diga, ¿saben qué? Es el río. Es la palabra de Dios que sale de su trono. ¿Cambió en algo? ¿Sabe qué? ¿Qué es más verdadero? ¿Que haya un río de cristal o que la palabra de Dios corra eternamente? ¿Qué es más espiritual? Pero en su momento fue necesario, por eso le animo. Y cuando yo digo algo, no se sienta que usted no sabía o que aquí o que le da tristeza. Pastor, entonces me está poniendo en duda las calles de oro. ¿Quieren que pare o quieren que siga? ¿Voy a seguir hablando de calles de oro? Dios no tiene cuerpo, ¿y en qué trono se va a sentar? Son preguntas que nos hemos hecho todos por si acaso. Pero déjeme decirle algo, la respuesta está en la misma Biblia. Y es ahí donde cometemos muchos errores y empezamos a poner cosas como que el 666 es el chip, una vacuna, qué estupidez más grande. ¿Y saben qué? Predicaciones de este púlpito diciendo esas cosas. Me refiero al púlpito cristiano, no a este. Eso pasa. Pero mire lo que dice la Escritura, comerán del libro de la vida regado por el río de la vida, cuya fuente es Cristo. Simbólico, ¿se acuerda que salía en el huerto del Edén, desde del Edén? Salían 4 brazos de un solo origen. El Éufrates, el Tigre, el Gidiquel y el otro ya ni me acuerdo. Solo de memoria no algo por ahí. Recibirá, número 2, el maná oculto. ¿Y qué es el maná oculto? Que es Cristo, el verdadero pan que desciende del cielo. Número 3, eso es todo para los que somos salvos, hermano. Compartirán la autoridad de Cristo sobre las naciones. ¿Por qué son importantes las obras aquí en la tierra? Por eso. Porque algún día el Señor va a gobernar, pero el Señor nunca quiso gobernar, por si acaso, solo, ni con sus ángeles. Antes de la fundación del mundo dijo, quiero un ejército de creyentes que me ayuden a gobernar la tierra. Y eso lo vamos a hablar después, más adelante, en el capítulo 18, 19, vamos a empezar a tocar el tema del reinado que nosotros vamos a ejercer con el Señor. Por eso cuando dice la Escritura, cada uno de nosotros va a comparecer delante del tribunal de Cristo y las obras de cada uno se harán manifiestas. Algunas serán quemadas como hojarasca. Así, va a pasar esto y así. Ahora, el premio de eso tiene que ver con eso. Mientras más obras como creyente haga conforme a la Escritura, más capacidad de reinado, administración voy a tener que me va a dar Dios sobre la tierra. Así que si yo me convertí cuando estaba minutos antes de morir y recibí a Cristo como mi Salvador,
¿Saben qué va a pasar en el cielo? Voy a llegar a la presencia de Dios. Pero voy a tener poquita injerencia en la administración de Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Y en dos maneras. Como hijos, ¿ya? Como hijos de Dios, porque habita también en nosotros toda la plenitud de Cristo. Por eso tenemos esa capacidad. Pero como tenemos toda la capacidad, por eso nuestros pecados son perdonados y estamos en la presencia de Dios. Pero la condición la daba la vida. ¿Por qué usted está aquí 60, 70, 90, 100 años? Es para eso. Para que usted haga cosas buenas con su vida conforme a la Escritura, para que algún día cuando llegue a la presencia de Dios pueda ser un administrador de Dios. ¿Y Dios es justo? ¿Y usted cree que uno que se sacrificó 50 años por Jesucristo predicando el Evangelio, no me malinterpreten, tenga la misma posición o la misma administración con uno que desperdició su vida y 2 minutos antes de morir reciba a Cristo como su Salvador? Dios es justo. Y es por eso que el Señor inclusive tan justo es que dice que hasta en el infierno algunos van a padecer en diferentes grados. En el infierno no todos van a sufrir de la misma manera. Dice, tendré más misericordia. Y nombró a Tiro a Sidón. Versus algunos pueblos donde él predicó. ¿Y qué significa que tendré más misericordia en el infierno? Hay niveles de sufrimiento, pero en el cielo hay niveles de administración, de autoridad. Número 4, caminarán con Cristo vestidos de blanco. ¿Y qué simboliza el blanco? Cinco, escribiré en él, mi Cristo, nuevo nombre. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cada vez que ganaba a alguien para su militancia, le cambiaba el nombre? A todos les cambió el nombre. Por eso quizás vamos a tener nuevo nombre. ¿No te gustaba Alfredo? No, el Señor no se equivoca. Se sentará, número 6, con Cristo sobre su trono. Se sentará con Cristo sobre su trono. Las cartas a las 7 iglesias son parte integral del libro, porque se refiere a la visión de Cristo y la nueva Jerusalén al final del libro. En las cartas Él prepara y purifica la iglesia para que pueda soportar los próximos ataques próximos sobre ella por parte de sus enemigos. Y rápidamente, Éfeso, la frase clave, has dejado tu primer amor. Allí es donde se apartó del buen camino la iglesia por primera vez. Y como les decía, no fue en cuanto a doctrina. A veces pensamos, hoy porque nos gustaría ser como la iglesia del comienzo. Acuérdense que ya habían problemas en el comienzo. Y uno de esos fue eso. Perdieron su primer amor. Sabían muchos, pero perdieron su primer amor. Esmirna, la frase clave, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Pérgamo la frase clave fue conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. En Tiatira la frase clave es retenerlo hasta que yo venga. En Sardis la frase clave es sé vigilante. Y afirma las otras cosas que han de estar por morir. En Filadelfia la frase clave es aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Algunos piensan, algunos creen que esta iglesia murió en el año 90, 50, 90. Interesante eso. Sí, la Filadelfia. Hay algunos que piensan que todavía sigue vigente. Estamos en la era de la Filadelfia, pero algunos muy estudiosos piensan que ya no estamos en esa etapa de la iglesia, sino que estamos en la Odisea, en los últimos tiempos. La frase clave: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y cuál es la frase que más repetimos nosotros en la iglesia moderna? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Le hablaron de Jesucristo a usted de esa manera o no? ¿Le leyeron ese texto? Es un texto que se habla mucho. ¿Y sabía usted que en los tiempos antiguos no se llevaba a Cristo de esa manera? Es que llegaron ciertas corrientes donde teníamos que levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración. ¿Sabe que eso hace 100 años no se hacía? Solamente se llamaba a invocar al nombre del Señor y no había que hacer una oración, sino que le decían: pídele a Dios que te salve, ahí donde estás y punto. Por eso muchos piensan que estamos en esta última época. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, para que usted entienda, mucho más práctico a nivel histórico, y esto le va a ayudar ahí en su hoja. Veamos las edades según los periodos, a qué simboliza. Éfeso, la iglesia apostólica, representa la iglesia del año 330 al año 100 después de Cristo. Ahí donde se menciona, por si acaso, hubo un periodo muy fuerte con los nicolaitas. ¿Se acuerdan los nicolaitas? ¿O nicolaitas? ¿Qué significa Nico? Gobernar. Y laitas, la gente. De ahí viene la palabra laico. ¿Se acuerdan los laicos? ¿Quién es un laico? Cuando era del otro lado no le decían que usted era laico. Usted era de la people nomás. Usted no podía leer la Biblia porque era laico. Solo los nicos podían leer, los gobernantes. ¿No se sabe el origen cierto de ese término, por si acaso? La palabra Nicolás o Nicolás o Nicolaitas significa el que conquista al pueblo. Y muchos piensan que fue un diácono en la iglesia, que se le fueron el humo a la cabeza y quiso gobernar. Pero es historia, solamente historia. Esmirna, que significa, ¿cómo se llama Esmirna? El significado del griego es fragancia. Eso significa Esmirna. Bonito nombre, ¿no? Si uno le quisiera poner a una hija, Esmirna, fragancia. No Mirna, Esmirna. Y representa la iglesia perseguida. Éfeso, la iglesia apostólica. Esmirna, la iglesia perseguida, del año 100 al 312. ¿Se da cuenta que le decía que los apóstoles no persiguieron a la iglesia, perseguían a los apóstoles? Pero del año 100 al 312 ya no es los judíos atacando a la iglesia, es el imperio atacando a la iglesia. Pérgamo, que significa libros, de ahí viene la palabra pergaminos, de Pérgamo. Hace años atrás leía yo la historia de Pérgamo. No era una iglesia no era una ciudad muy relevante. Era una iglesia, un pueblo inclusive medio pobretón. Pero tenía algo precioso. Que la biblioteca más grande que existía en el mundo era en Alejandría, en Egipto. Y la segunda más grande en el mundo era en Pérgamo. ¿Sabe cuántos rollos? 200.000 rollos. ¿Se imagina cómo habrá sido el guardar todo eso? Y era un pueblito.
pero hubo una iglesia ahí. Y esa representa justamente la iglesia en el mundo. Y esto fue del 312 al 590 después de Cristo. Pérgamo, la iglesia en el mundo. Y fue justo en ese periodo, en el periodo del 312 al 590, donde el principio era que el emperador reinante era un dios. Por eso había que quemar incienso al César, y al César había que decirle Señor. ¿No se acuerda del nombre dado a todos los nombres? Que no hay nadie bajo el cielo con este nombre, Señor. ¿Sabe qué hizo el Imperio Romano? Le pusieron al César Señor. Por eso habló justamente que ahí estaba reinando Satanás también, o la doctrina de Balaam, que es estar en el mundo y del mundo. Tiatira significa incienso. Y aquí usted va a entender la iglesia ritual del 590 al 1520. Una iglesia que se conoce solamente por ritos. Escaseaba la palabra, pero lo más importante eran los ritos. Puro rito. Mucha ceremonia. Estaban metidos los reyes. Y es por eso que se menciona a Jezabel. ¿Saben quién es Jezabel? Hay muchos piensan al leer Jezabel, hacen memoria del Antiguo Testamento, del rey Acaz. Pero los últimos estudios de algunos teólogos y algunos escritos que han encontrado, es que encontraron a una mujer en el 1600 que llegó a liderar la iglesia. Del otro lado. Y adivinen cómo se llamaba. Así que como que se dio claridad que no se trataba de la mujer que existía allá, sino una mujer que sí estuvo en el primer inicio de ese periodo. El Sardis significa escapando. Y usted va a entender por qué fue la iglesia escapando del 1520 al 1750, conocida como la iglesia de la Reforma. Y esa iglesia, la iglesia de Sardis, no tenía problemas de herejía, porque se acuerdan que ahí se levantaron como Calvinos, Lutero y un montón de gente estudiosa, Wesley. Pero, ¿qué le faltaba? Vitalidad. Ahí está también, a lo mejor no los mencionamos como grandes sacerdotes, pero Casidoro de Reina, Cipriano de Valera. Hombres que tuvieron que andar escondidos para poder hacer la Biblia que usted tiene en su mano. La traducción de 1560, la Biblia del oso. Y después de Casidoro, la de 1589, la Biblia del cántaro. Tremendas Biblias. Pero ¿saben qué? Costó esconderse. Vivió, creo que como en 3 países diferentes porque tenía que estarse moviendo. Lo mejor de todo es que la primera Biblia lo primero que se imprime con los hermanos Gutenberg cuando crean la impresión fue la Biblia del oso. Historia tras historia. Después tenemos la Filadelfia, que es ¿cuál? Sardis, escapando. La iglesia escapando. Número 6, Filadelfia, que es la iglesia de amor fraternal. La iglesia revivificado. Y mire lo que dice ahí la fecha. ¿Desde 1750 hasta cuándo? Pero algunos creen que estamos cerrando esa era. Y muchos creen que ya entramos a la Odisea. ¿Sabe qué significa la Odisea? Los derechos de la gente. ¿Qué es lo que más se pide hoy día? Llega una iglesia apóstata y tibia. Por eso muchos creen que entraron,
Porque hoy día, ¿cuánta apostasía hay? ¿Cuántos predicadores hoy día dicen apostasía de arriba? No habían predicadores de prosperidad hace 100 años atrás. ¿Habían apóstoles? No habían apóstoles. No escuchábamos esas palabras hace 100 años atrás. Hoy día es común. Tibia, desde el presente y hasta el rapto. Y cada día va aumentando esa tibieza. Y es por eso que esperemos, mi hermano, usted no caiga en eso y nuestra iglesia tampoco. Hoy día en muchas iglesias ya hay un solo culto. No hay para qué venir 2 veces, 3. Ya no hay días de oración en muchas iglesias. Ya en algunas iglesias ya ni siquiera hay escuelas dominicales, sino que se están haciendo parques para que los niños jueguen. Y en algunas iglesias ya ni siquiera se quieren juntar los domingos, sino que se juntan el sábado porque el domingo hay que disfrutar con la familia. Y algunos van a decir, pero pastores, que hay que disfrutar con la familia. Pero recuerda que no fuiste creado en la tierra para venir a disfrutar con la familia. Fuiste creado para que algún día tú reines con Cristo. Pero es necesario disfrutar con la familia, sí, pero no es lo más importante. Eso nos vuelve tibio. La lección principal, número 1, es que la iglesia es sumamente importante a Él y Él está observando todo lo que sucede adentro. Él va a recompensar a los fieles, llamar a los desordenados a arrepentirse y castigar a los que no arreglan sus fallas. Por eso escribe estas cartas. La lección principal, número 2, es que Cristo pide paciencia a sus fieles, porque cuando se escribió este libro ya estaba con Juan, que es el último, alrededor del año 92 al 100 más o menos, viene la persecución. Y empiezan a perseguir a la iglesia cristiana. Y él pide paciencia a sus fieles que están sufriendo, porque en el momento preciso va a vencer a los enemigos de la iglesia. Y la lección número 3 son las advertencias contra falsas doctrinas, inmoralidad, contaminación del mundo, tolerancia con pecado y perder nuestra pasión y amor hacia Él. Solamente para cerrar, y dejen ahí una marquita para la próxima semana. O creo que terminaron ahí. ¿Terminamos ahí? Ok, terminamos casi justo a la hora. Casi justo. Si no me hubieran interrumpido, yo creo que hubiera terminado a la hora. Ay, culpando a alguien siempre. Pero déjeme decirle algo. Miren el versículo. Versículo. No, les quería hablar del versículo donde dice de los 10 días. Dos días, sí. Mire lo que dice el versículo 2:10 y esto es para cerrar. No temas. ¿A qué iglesia le escribió? A la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿en qué periodo? Lo estábamos leyendo recién, ¿cierto? Ok, desde el año 100 en adelante hasta el 300. ¿Sí o no? Escúcheme nomás solamente. Escúcheme. Vas a padecer por 10 días. 2 de 5. Número 1, voy a mencionarlo nomás rápidamente. Después en la casa está el audio, lo puede volver a escuchar y lo anotan en sus notas. Primera persecución, Nerón, el año 64 al 68. Pablo fue decapitado bajo el gobierno del emperador Nerón. Primero. Número 2, Dominiciano, desde el 95 hasta el 96. Él fue mucho peor que Nerón. Fue él que exilió a Juan a la isla de Patmos. 3, Trajano, de los años 104 al 117. Fue entonces cuando Ignacio, uno de los discípulos directos de los apóstoles, fue quemado en la hoguera.
Marco Aurelio, de los años 161 al 180. ¿Saben a quién mataron ahí? A Policarpo, pastor en Esmirna. Número 5. Severo, del año 200 al 211. Maximiniano, del 235 al 237. Decio, del 250 al 253. Valeriano, del 257 al 260. Aureliano, del 270 al 275. Todas persecuciones contra la iglesia. Y Diocleciano, el peor de todos los emperadores, durante los años 303 al 313. Y de ahí no hubo más persecución. Por eso me encanta la Biblia, porque no solo se necesita fe. Dios también dice que la fe no tiene que ser ciega. Y la historia me ha demostrado que ahora entiende usted por qué vas a sufrir por 10 días o 10 épocas dentro de la primera iglesia de Esmirna en el periodo de 300 años. Así que mi hermano, estos fueron los 10 emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución de los creyentes. Pero uno de mis estudiosos preferidos, Moody, para los que no han escuchado nunca hablar de él, Moody dijo esta siguiente frase y aquí termino en oración. Aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Y aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir una vez. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios porque estamos estudiando un libro que tiene información, pero también el mundo y la historia tiene más información para decir, para acallar a bocas de otros y decir, esto no es solo fe, también es historia, también hay verdad detrás, por más que la quieran rechazar. Gracias, mi Señor, porque cada una de estas iglesias siempre tuvieron una oportunidad de mejorar y es lo mismo que sucede con nosotros. Siempre va a haber una oportunidad para cambiar algo correcto, incorrecto. Tú das oportunidades para afirmar y confirmar y muchas veces cambios en nosotros. Porque tú siempre estás pendiente de advertirnos, pero después siempre estás con las ganas de querer ayudar. Por eso Dios no interesa en el periodo en que estemos. Te ruego en el nombre que no permitas y dame entendimiento para que yo no me comporte como la iglesia de la Odisea. Te pido, Señor, que en especial en esta iglesia, ninguno de mis hermanos ni yo que el periodo que esté aquí liderando se transforme en una iglesia tibia. Que esta no sea una iglesia que está más preocupada de cosas del mundo, de entretener, que sea tu palabra. Y que mis hermanos también no pierdan esa pasión por Cristo. Quizás también me identifico o tú te identificas como Éfeso, una iglesia que sabíamos mucho, como bautistas sabemos muchos, pero a veces también perdemos el primer amor. Cada era y cada cosa de que pasó en la iglesia, nosotros la vivimos a diario también. Algún día sufrirás persecución, te van a perseguir. Pero dice el Señor, dice Cristo, pero ten paciencia, que algún día Él vuelve pronto. Bendice Dios esta noche, gracias por cada uno y por los que están haciéndose el tiempo de estudiar un libro que trae promesa a nuestra vida. Bienaventurados los que leen este libro. En el nombre de Jesús. Amén.